Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy con una agenda nacional bastante movida, ha sacudido la información y la opinión pública la reciente declaración del hijo del presidente de la República, Nicolás Petro, quien ha anunciado que ha sido víctima de algún tipo de presión o maniobras por el fiscal que adelantaba la investigación o que adelanta todavía la investigación en el proceso, diciendo que lo habían puesto en contra de su padre, y ha hecho pública una declaración en la cual relata lo que denomina la verdad de los hechos. Sumado a este acontecimiento que está todavía generando bastante opinión en el país, los Estados Unidos acaban de manifestarle al presidente de la República, Gustavo Petro, que no están de acuerdo en algunos aspectos del manejo en la política antidrogas, sobre todo en lo referente a la erradicación manual de cultivos. En términos muy específicos y técnicos, le han pedido al gobierno nacional que no descarte la utilización de este recurso para la lucha antidrogas. Y, por supuesto, la elección esta semana de la nueva fiscal general de la Nación ha acabado con ese debate que se tenía sobre la interinidad en el cargo, y es Luz Adriana Camargo la nueva fiscal general de la Nación. La nueva fiscal de Colombia es una abogada de la Universidad de La Sabana, especialista en Derecho Penal y Criminología, ha sido además magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y perteneció a una comisión internacional que trabajó en Guatemala contra la corrupción con el actual ministro de Defensa, entre otras dignidades. Tiene una amplísima experiencia como penalista en la misma fiscalía y en otras oficinas, principalmente en el ejercicio del derecho de forma privada. Para analizar el impacto principalmente de estas dos últimas noticias, hoy tenemos un panel nacional que nos orientará y nos ayudará a comprender lo que está pasando en Colombia. Está con nosotros el doctor Víctor Herrera Mitchell. Víctor Herrera Mitchell es abogado, comunicador social y periodista, además director de el noticiero de la emisora La Voz de la Patria Celestial, columnista en diferentes medios impresos y digitales, y también es escritor, analista político y, por supuesto, panelista habitual en este programa. Doctor Víctor Herrera Mitchell, bienvenido al Termómetro y muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en CTV Barranquilla. Gracias Julio César, muy amable, de verdad como siempre, por la invitación especial que nos hace para poder aprender de los panelistas, de los ilustres panelistas que siempre invita a El Termómetro. Estamos hoy en la parte final ya de la celebración en el piso 12 de la gobernación del Departamento del Atlántico de los 14 años del voto Caribe. Aquel 14 de marzo del año 2010, cuando la región Caribe, en un ejercicio pedagógico autorizado por la Registraduría Nacional de Estado Civil, acumuló 2,5 millones de votos en un hito histórico dentro de toda esta lucha que ha habido por establecer primero la RAP, que ya existe la RAP, por supuesto, la región administrativa de planeación, y luego la red, la región administrativa, que es lo que se requiere y lo que contempla los artículos finales de la Constitución colombiana. Gracias nuevamente por la invitación, Julio César. Muchísimas gracias, doctor Víctor Herrera Mitchell. Se encuentra con nosotros también el doctor Pablo Liscano. Pablo Liscano es abogado con una amplísima experiencia en el ejercicio
del Derecho, es miembro del Colegio Nacional de la Abogacía Colombiana, entre otras dignidades, y ha sido panelista en este programa en diferentes temas, entre otras actividades. Doctor Paulo Liscano, bienvenido nuevamente al termómetro y muchas gracias por estar con nosotros hoy en CTV Barranquilla. Muchas gracias, Julio César, por esta invitación tan honrosa y por permitirme expresarme ante su dignísimo público. Les agradezco por esta oportunidad. Estaremos atentos a subir de alguna manera esos grados en el termómetro de hoy. Muchísimas gracias, doctor Paulo Liscano. Está con nosotros también Marcos Orozco. Marcos Orozco es egresado del programa de negocios internacionales de la Universidad del Norte, con una amplísima experiencia en los medios. Es fundador del noticiero digital Hora 24 Colombia, líder social además, y ha sido, entre otros, precandidato a la alcaldía de Barranquilla. Doctor Marcos Orozco, bienvenido al termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Julio, muchísimas gracias. Como siempre aquí, afortunado de pues, participar en este programa, de acompañarte en este espacio y bueno, junto a todos los panelistas, ojalá poder hacer un debate interesante sobre los temas que vas a presentar hoy. Muchas gracias, doctor Marcos Orozco. Entremos en materia. Doctor Víctor Herrera Michels, ha sido designada una nueva fiscal general de la Nación, la segunda mujer designada para ocupar este cargo, ya en una posición definida durante los próximos 4 años, en medio de toda una gran controversia desde el Ejecutivo, un choque de trenes. La doctora Luz Adriana Camargo ha sido designada para esta misión y quisiera preguntarle, ¿valió la pena todo este esfuerzo, todo este análisis, toda esta discusión en medio de protestas frente a la Corte Suprema de Justicia en la designación de la nueva fiscal de Colombia? Bueno, Julio César, habrá que decir como el presidente. Con el tiempo sabremos si atinaron o no atinaron, dice el presidente Petro. Sí, la verdad que usted me pregunta si valió la pena. Pues la verdad que creo que dentro de la institucionalidad y la manera como actuó la Corte Suprema de Justicia, aunque con algunas presiones, de pronto significó, por supuesto, el hecho de que se puede apreciar algo de la polarización que vive el país, incluso manifestada a través de la justicia, la politización de la justicia, las influencias de la política, desafortunadamente, en la más alta corte del aparato judicial colombiano, como es la Corte Suprema de Justicia. Pero creo que todo esto se podrá observar con lo que creemos será la actuación de la nueva fiscal. Esperemos que, debido a la pésima actuación del fiscal anterior, el doctor Barbosa, y de lo comprometido que estuvo la designación de su reemplazo temporal, la doctora Marta Mancera, creemos que esta vez se ha entrado en una nueva etapa, en una nueva posibilidad de encontrar algo mucho más higiénico desde el punto de vista de la justicia. Por supuesto, hay una situación que preocupa mucho, el haber sido ternada por el presidente de la República, el haber trabajado con el ministro de Justicia, el doctor Velázquez, en fin, algunas cercanías con el presidente Petro, dado el caso, por supuesto, de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación en razón del exdiputado del Departamento del Atlántico, el doctor Nicolás Petro, el hijo del presidente, y la posibilidad de que haya entrado a la campaña del presidente dineros que no fueron declarados y dineros que parecen no tenían un buen origen. Esperemos pues, solo queda esperar, dar el prudente tiempo o el compás de espera necesario para saber si desde las primeras actuaciones, la Fiscalía General de la Nación muestra otro talante. Y es muy fácil hacerlo. Después de Barbosa, cualquier cosa puede ser mejor. Desde aquí le deseamos lo mejor. Sabemos lo complejo que significa para la Fiscalía General de la Nación
adelantar e impartir todo el accionar propio de la investigación en materia penal en un país lleno de mucha corrupción, marcado por la violencia, por las amenazas que ella misma ha sufrido en el pasado y, por supuesto, que existan todas las garantías para que el desempeño de sus funciones lleve a el sistema judicial a esclarecer tantas situaciones que todavía están por resolver en nuestro contexto. Está con nosotros también el doctor Paulo Liscano. Doctor Paulo Liscano, desde su óptica, ¿cómo ha recogido la comunidad jurídica esta designación de la nueva fiscal de Colombia? Muchas gracias. Hay que partir por decir que las obligaciones constitucionales de muchas entidades como la Corte Suprema de Justicia para el efecto de ser una corporación pública electoral tiene unas deficiencias que entran a marcar unas capacidades muy criticables para poder ejercer los cargos políticos y públicos. El artículo 126, inciso cuarto de la Constitución Nacional nos habría exigido que la cooptación o la elección de estas fiscales tendría que partirse desde los criterios del cargo de fiscal, tiene que partir del criterio del mérito. Cuando está viciado alguno de estos grandes cargos o estas dignidades tan importantes y con unas funciones políticas tan marcadas, esa ausencia de mérito y que sea por una elección basada en principios como el partidismo o la participación como familiar de alguna de otras de las entidades que son o corporaciones de elección, hace que se caiga en una falta de elegir a las personas más idóneas para los servicios públicos. Esa falta de ejemplo no solamente se ve clara en esas altas dignidades, sino que pues va permeando una cultura no solamente de una falta de legalidad con arreglo a la Constitución y a las normas, sino que va creando un sabor de una falta de Estado, una falta de transparencia, una falta de objetividad en toda la administración. Esta elección en 5 fases, desde 5 reuniones en sala plena, muestra esa necesidad tan marcada y esa inercia tan fuerte que tiene la elección de las altas dignidades públicas y políticas a través del amiguismo, del partidismo y del nepotismo, porque nosotros no tenemos esa función, no deberíamos conectar con esa función del Estado de elegir por esos principios y valores tan bajos y que les dé prevalencia a otros valores más importantes como la transparencia, la objetividad y el arreglo a esas leyes y a la Constitución. Sin duda, esta designación, después de toda la polémica que ha provocado el proceso de selección, resuelve un problema que era esa interinidad ya por un tiempo bastante largo. Y la crisis institucional generó un choque de trenes incontenible en la actividad no solamente judicial, sino también política. Entre dimes y diretes, el debate estaba acentuando, incrementando esa incertidumbre propia de no tener un fiscal en propiedad. Y dicho esto, queremos preguntarle al doctor Marcos Orozco. Marcos Orozco, desde el punto de vista del análisis político, en la designación de esta nueva fiscal, ¿calma los ánimos
ofrece garantías, podemos esperar transparencia en el cumplimiento de sus funciones y no se tomó una decisión a la carrera, a la ligera, bajo presiones. Julio, bueno, tú bien lo has dicho que se tomó una decisión más rápida de lo esperado por lo menos, de lo que algunos pretendían o insinuaban que eso se iba a demorar mucho. Y bueno, también fue un poco una respuesta a esas protestas que habían en el momento. Creo que de todas las formas se generó una credibilidad y una respuesta rápida con esta elección en este corto tiempo, más allá de cualquier cosa. Ahora, ¿qué encuentro yo acá? Digamos, a primeras, a mí me parece una decisión histórica, a todas luces. ¿Por qué? Porque por el consenso que veo en personas a las que considero de buen criterio en el ámbito periodístico, político, incluso algunos contrarios, pero que considero de buen criterio, y otros líderes de opinión en el país, yo considero que estamos por primera vez ante una esperanza real de justicia en Colombia desde la Fiscalía. Por primera vez ante la esperanza de justicia en Colombia desde la Fiscalía. Y adicional a esto, le agrego la palabra independencia, que ha marcado por completo este debate, porque pues de las cosas que más se pide de alguien que administra justicia es que tenga la capacidad de generar confianza en los distintos lados. Y yo creo que, repito, por la experiencia y en los conceptos de las personas, en su gran mayoría que he escuchado y que quienes respeto, honestamente han sido muy positivos, han llegado a un consenso con respecto a esto de manera casi que unánime. Y para finalizar, yo creo que otra de las cosas positivas, Julio, fue que no quedó electa la que en la anterior reunión de magistrados tenía la más alta votación, Amelia Pérez, porque bueno, creo que no generaba mucha confianza a diferencia de esa última que quedó electa, y creo que también el contenido de su carta al momento de renunciar a la terna, a la candidatura como fiscal, dejó un mensaje en entre líneas que era que ella le agradecía a todos los manifestantes que se habían tomado el trabajo pues fue de presionar a la Corte. Entonces, yo creo que una fiscal eventualmente que tuviera ese tipo de consideraciones con protestantes que en general fueron reprochados, yo creo que también daba para pensar mucho y para preocuparse, de manera que, por un lado positivo, la esperanza de independencia que genera la nueva fiscal, Luz Adriana Camargo, y por otro lado también positivo que se pudo descartar la opción de Amelia Pérez. Luz Adriana Camargo entonces llega con luz verde en un camino de la justicia en Colombia que ha estado siempre con piedras, con peligros, bajo la oscuridad de la noche, en riesgos, en amenazas y con un amplísimo cuestionamiento sobre la transparencia de las instituciones. Esperemos que le vaya bien, porque si le va bien a ella, sin duda le irá bien a todo el país. A partir de este momento, sube la temperatura en el termómetro. Doctor Víctor Herrera Michels, los Estados Unidos están exigiendo al presidente de la República, Gustavo Petro, que no descarte como lucha, instrumento y acción en el combate a las drogas la erradicación manual de los cultivos ilícitos. Han manifestado estar en desacuerdo con la visión general del presidente de la República, quien está planteando una reformulación integral en la forma como se está tratando este tema. Se empiezan a generar ya distanciamientos en una relación bilateral que por lo menos durante este primero año y medio de gestión de Gustavo Petro se habían mantenido de la forma más cordial y amena con el presidente, específicamente Joe Biden, y con los Estados Unidos? Sí,
Tenemos que recordar dos cosas fundamentales, Julio César. Estamos en un año electoral en los Estados Unidos. Todo lo que haga los Estados Unidos en este momento favorece o no favorece al actual presidente Biden, o favorece o no favorece al virtual candidato republicano Donald Trump. El hecho de que estemos en unas elecciones en los Estados Unidos marca la pauta en el sentido de que hace que los Estados Unidos comience, el gobierno de los Estados Unidos particularmente, que ahora está a cargo del demócrata Joe Biden, comience a tomar distancias de lo que él cree le puede perjudicar en una elección. Y por supuesto el tema de Maduro en Venezuela, el tema de Israel, que tanto le pesa, el tema de Petro en Colombia, pues por supuesto hace que él asuma una nueva actitud frente a China, frente a Putin, en fin, frente a varios actores del concierto internacional, asuma unas posturas de cara a lo que pueden ser los resultados de las elecciones en el próximo mes de noviembre en los Estados Unidos. De pronto cambia la posición de los Estados Unidos cuando sabían que el presidente Petro, desde el primer momento, incluso desde que estuvo en la ONU, recién llegado a la presidencia, planteó la posibilidad, o mejor su intención, de modificar totalmente la política antidrogas que desde los Estados Unidos se viene implementando hacia Colombia. Y es que también hay que ver que lo que está haciendo o tratando de hacer el presidente Biden es advertir, y ya lo dijo, que la ayuda a Colombia va a disminuir considerablemente, de acuerdo a la propuesta que hay estudiándose en este momento en el Congreso de la República, dentro de lo que alguna vez se conoció como el Plan Colombia. La política de los Estados Unidos hacia Colombia es exigirle, debido al aumento inusitado de las hectáreas de coca que se están sembrando en nuestro país, pues exigirle mucho más resultados al gobierno colombiano en materia de confiscación de la droga, en materia de poder de alguna manera desarmar a los carteles de la droga. Lo que observan el presidente Biden y el mundo en general es que el presidente Petro está en una situación de la paz total, bajo el denominado paz total, está tratando de hacer o de conciliar con diversas fuerzas. Muchas de ellas tienen que ver con el narcotráfico, el tema de la disidencia de las FARC, el tema del propio ELN, el tema del Plan del Golfo. En fin, son asuntos que no ve bien el gobierno de los Estados Unidos desde el punto de vista de la política, que debe ser mucho más fuerte, que de alguna manera financiada por los Estados Unidos, para que sea fuerte en la ejecución de poder erradicar los cultivos de coca en el país y de alguna manera torpedear la labor de quienes llevan la droga a los Estados Unidos. Eso no es fácil, y los Estados Unidos están viviendo un momento en donde el fentanilo está cobrando mucho más víctimas y mucho más adictos, está siendo mucho más adicto la droga sintética que entra de China, entre otras cosas, que lo que está haciendo la cocaína en los Estados Unidos. La otra pregunta es, nosotros ponemos los muertos, hemos puesto durante mucho tiempo los muertos, pero ¿dónde están los grandes capos de la distribución en los Estados Unidos? Porque en los Estados Unidos se distribuye la droga, en los Estados Unidos se vende la droga, en los Estados Unidos se consigna la plata de la droga. ¿Dónde están entonces los peces gordos de la distribución de la droga en los Estados Unidos, que es el principal consumidor de la droga colombiana? ¿Dónde están capturados allá? Acá capturamos, hay muertos, hay todo tipo de acciones, se exige todo tipo de acciones, pero también debe haber una corresponsabilidad, una correspondencia de los Estados Unidos en el sentido de también combatir allá la distribución, porque se hace dentro de todos los 54 estados de los Estados Unidos, se hace la distribución de la droga. ¿Cómo eso no tiene ningún resultado en lo que tiene que ver con la distribución y la venta y el consumo de la droga? ¿Por qué no hay un gran resultado de los grandes capos que debe haber de la distribución, ¿no? Ya no de la producción, sino de la distribución de la droga, y los grandes capos de el recaudo del dinero que en el sistema financiero de los Estados Unidos se está viendo? ¿Cómo no hay ese resultado también allá? Deberíamos exigirlo. Esa exigencia, sin duda, requiere un replanteamiento no solo en la relación bilateral y multilateral, sino en el tratamiento global que se le da integralmente a la política antidrogas. Si lo que se quiere es evitar el consumo, que siga creciendo el negocio y principalmente que se superen todos los conexos que genera, la conexidad que genera el narcotráfico, se necesitan estudios técnicos, personal idóneo
y principalmente acuerdo entre las naciones del mundo para tener una política clara. Lo que sí es cierto es que el combate contra las drogas no está dando los resultados que la sociedad espera. La pregunta es, ¿tenemos que avanzar hacia un giro en la perspectiva y en la legalización? La legalización puede responder a los requerimientos de la gente y de las víctimas de toda esa industria criminal. El asunto está por verse. Doctor Paulo Lizcano, desde su óptica, el llamamiento de los Estados Unidos a considerar la erradicación manual de los cultivos ilícitos empieza a generar un cisma en la relación bilateral, o es simplemente una diferencia en un tema específico que siempre ha generado polémica, especialmente con Colombia, como quiera, que es uno de los productores más importantes del mundo de sustancias psicoactivas, psicotrópicas y principalmente de cocaína? Sí, Julio, digamos que hay tres vertientes bien importantes para plantear en este tema que estaba proponiendo. La guerra con las drogas con respecto a Colombia siempre es un tema principal y en este momento se trae a colación porque el discurso que trae Biden tiene que acercarse un poco a la perspectiva que tiene el electorado republicano. Esa capacidad de sumarse a esos criterios que se han venido argumentando políticamente durante muchas elecciones en los últimos 50, 40 y pico de años. Esa relación que tiene el gobierno de los Estados Unidos con los países productores de drogas, en este caso Colombia como uno de sus principales, siempre está relacionada con estos temas que tienen una percepción en la cultura del norteamericano y del elector norteamericano. Entonces, desde esa percepción se acercan al discurso económico y político que representa el manejo de las drogas y de esta manera captan a este electorado para pues, tener una posición con respecto a estos criterios. Más cuando se están sumando otro tipo de drogas en esa afección de la seguridad ciudadana, en esa afección de la economía y todo lo que se relaciona con la percepción de salud pública que representan las drogas. El tema sobre el que está puesto este tema, digamos que la plataforma sobre la que está puesto este tema, sobre si es importante la erradicación o no es la erradicación, o que se esté condenando que haya una erradicación menor a lo de otros gobiernos, también tiene unos intereses económicos. Los insumos para poder llegar a las erradicaciones, ya sea química o manual, normalmente requieren un gran aporte económico, unas necesidades de una logística importante, de una disposición de un presupuesto bastante importante. Entonces esto aviva también esa necesidad política, económica de tener un aliado con el que poder surtir este andamiaje industrial que representa la erradicación y la lucha contra las drogas, que es una industria que también mueve mucho dinero, mueve muchos contratos y mueve muchos insumos para poder realizarse estas erradicaciones. Y por otro lado, pues el tema de la lucha en las drogas, aunque el gobierno estadounidense lo ha considerado fructífero y duradero, pues ha tenido más de lo segundo que de lo primero, porque los frutos siempre nos han condenado a nosotros como un país que produce cuando la cadena pues tiene no solamente la oferta, sino también la demanda. Y no debería no está en ese consenso con lo que están, digamos,
planteadas las políticas de salud pública ahora, que son buscando la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. Cuando estamos hablando del permiso para adoptar posiciones de consumo libre, estas políticas tienen el riesgo de que produzcan situaciones también adversas. El consumo del alcohol, por ejemplo, es una realidad que ha tenido estudios muy serios con respecto a la salud pública, de manera directa e indirecta también, por ejemplo, con otras formas otras causas de muerte como los accidentes de tránsito y el tabaquismo, por ejemplo, también, que son, digamos que drogas o sustancias que también producen efectos en la salud en los seres humanos y que en este momento, al contrario, está haciéndose una promoción para que tengan una salida del consumo humano. Es muy complicado. Es como pensar en que no haya consumo de alcohol o de otras sustancias que, digamos, que enajenen a los seres humanos. Es una lucha continua, el desarrollo de una política pública, y como todo desarrollo de políticas públicas es una maniobra de contención, no erradican el problema de tajo. Las políticas públicas están diseñadas para contener, de alguna manera, la capacidad de llegar a que estos problemas no sean mayores. No se puede hablar de una manera tajante o diametralmente opuesta o las drogas o no las drogas, porque siempre van a existir, sino que se necesita tener una posición de contención para que esto no tenga un manejo inadecuado y se vuelva un problema mayor de salud pública. Que tiene un altísimo impacto en el desarrollo y el crecimiento del individuo y de la sociedad en general. El drogadicto, quien consume drogas y tiene una dependencia y un hábito, genera en el contexto familiar y social una serie de problemas que requieren un tratamiento científico y técnico. Este no es un asunto político e ideológico que se sustente exclusivamente en caprichos o preferencias. El tratamiento integral en el consumo, en la elaboración, en la producción y en la comercialización de drogas requiere, demanda, exige un tratamiento mucho más comprometido de la sociedad y del mundo, si lo que se quiere es resolverlo. Doctor Marcos Orozco, ¿sigue este tema de las drogas generando polémica en la relación bilateral? ¿Empieza a marcarse una ruptura o por el contrario es la continuidad habitual? Los Estados Unidos siempre exigiéndole condiciones a Colombia y, como dicen algunos, no imponiéndose condiciones ellos también. Julio, yo creo que la historia y los últimos hechos han demostrado que Petro de por sí tiene una afinidad mayor con algunos países que con otros. Obviamente la manera en que él eh, juzga o dirime los conflictos o diferencias con algunos países como Estados Unidos, como Israel o como con Ucrania es muy distinta a la manera en que hace eso mismo con otros países como Rusia, como China, eh, como podemos ponerle en el caso también de lo que pasó con Palestina, ¿no? Hay una gran diferencia incluso en la forma como se tratan algunos grupos terroristas como Hamas, cuando viene desde la boca del presidente. Es muy diferente el trato. Entonces, yo creo que esta es una relación que tiene eventualmente fecha de caducidad. No obstante, no quiero quedarme en eso. Creo que el presidente ha hecho un esfuerzo por ser políticamente correcto, por hacer lo que le parece correcto también para su proyecto político. Ahora, más allá del tema político, y repito, el presidente ha venido un desescalamiento digamos, de esa diplomacia, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Recuerden que el proyecto al inicio de ese gobierno del Acuerdo Nacional, ya ese Acuerdo Nacional
no hay prácticamente, no existe y bueno, prácticamente ha sido un presidente replegándose hacia su ideología que es respetable, pero hay que entender muy bien que entonces llegará el momento en que también se van desescalando otros aspectos diplomáticos que van a derivar en que él finalmente va a quedar siendo sincero con sus convicciones e ideologías y los temas políticos y diplomáticos van a quedar a un lado. En cuanto al tema de la drogadicción, simplemente 2 puntos. Uno, estamos hablando de que la erradicación forzada de los cultivos tiene, o forzosa de los cultivos tiene un factor, digamos, un inconveniente, y es que no mira las causas del proceso o del problema. El problema se basa o se apoya en que estas personas no tienen otra forma de ganarse la vida distinta a la de cultivar coca o marihuana o cualquier tipo de, de droga para el cuerpo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué trabajan en esta industria y no en otras? Y la respuesta es que porque esa industria es supremamente rentable, y esa alta rentabilidad, esos altos márgenes de utilidad se los da su carácter y su naturaleza ilegal. Entonces, esa ilegalidad es lo que le hace un gran negocio y hace que la gente prefiera trabajar ahí ganando un poco más de lo que trabajaría en una industria legal, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para quitarle ese aliciente económico que le da la ilegalidad? Y la respuesta más fácil sería legalizarla, ¿de acuerdo? Pero obviamente hay un problema político, de sociedad y de comunidad, que tiene que ver con la manera en que también se puede interpretar desde la sociedad civil el hecho de que se legalice o se regularice el consumo de sustancias que anteriormente eran prohibidas y que son psicoactivas. Entonces, la respuesta, para ir ya al segundo punto, que es la solución, eh, y además porque al hablar de un tema de que eso está fortaleciendo a estructuras criminales, hoy estaba precisamente en una charla eh, sobre temas de seguridad, y uno de los expertos, Santiago Tobón, que estaba analizando el tema de los combos en Medellín, que es un problema grandísimo de seguridad en esa ciudad, decía que la legalización de la marihuana y la cocaína traería consigo la disminución del 30% de las rentas ilegales que reciben estas bandas criminales. Un golpe durísimo a sus finanzas y a su economía, que es lo que hace que se fortalezcan, porque con esa plata reclutan jóvenes, reclutan personas como recursos humanos para sus actividades ilegales. Con esa plata compran armas para fortalecer la intimidación contra la sociedad civil. Con esa plata hacen lobby eh, a todo nivel, con policías, con políticos y con otros miembros de la sociedad civil. Entonces, hay que pensar en qué forma se debilita económicamente, y la solución la han tenido ya otros países donde se han hecho ese tipo de evaluaciones de cómo se puede regularizar la droga sin que esto afecte la salud pública de un país. Y se ha llegado a dos consideraciones. La primera, se tiene que hacer con un enfoque de salud pública, ¿sí? Enfocado directamente en que al consumidor se le empiece a recibir y buscar, a buscar conectar con él desde el Estado, para que el Estado lo reciba como un enfermo. Y ese enfermo tiene que asistir de manera frecuente a unas clínicas, tiene que estar en contacto constante con psicólogos, y además solamente se le suministra las drogas directamente de parte del Estado, pero sin un fin lucrativo, que es un factor fundamental. El Estado no se puede lucrar de la decadencia y la degeneración de otros. Ese aspecto es clave, porque quitándole ese factor lucrativo se hace que realmente se saque de por medio a las estructuras ilegales, que sí tienen un factor lucrativo, que cobran más para ganar dinero, y en ese sentido hacen que el negocio sea mucho más peligroso. Y por último, hay que tomar en cuenta que esta transición debe hacerse tomando en cuenta que las personas que están en estos procesos de rehabilitación, Julio, necesitan también de parte del Estado otras oportunidades, y que se les entienda que esto es un proceso en donde ellos, repito, son enfermos que necesitan del Estado para poder pasar a estar sanos, y de esta manera recuperar al joven o la persona que estaba en un proceso de degeneración, y al mismo tiempo golpear las estructuras financieramente, las estructuras ilegales. Esas estructuras ilegales exigen, demandan, requieren
tienen en sentido general un criterio que va al margen de la ley. Y digo esto porque legalizar para fortalecer a esas estructuras y legitimarlas ante la opinión pública y el sistema judicial no es una salida que pueda resolver el problema. Lo único que estaría generando la legalización bajo esos términos y bajo ese alcance estrictamente económico es poner algo ilícito como una actividad comercial. El tratamiento requiere entonces un tipo de actuaciones, de análisis y de estudios que favorezca la prevención. Esta es la palabra clave en el consumo. Prevenir. Y la prevención debe estar sin duda orientada a una política pública eficaz para el tratamiento de quienes están en condición de adicción y dependencia a este tipo de sustancias. A partir de este momento, sube la temperatura en el termómetro todavía más. Doctor Víctor Herrera Michels, el día de hoy se ha dado una declaración muy fuerte por parte de Nicolás Petro, afirmando que había sido coaccionado por el fiscal Mario Burgos para que hablara o acusara a su padre, para ponerlo en contra de su padre. La pregunta es, ¿por qué espera Nicolás Petro el cambio de fiscal para hacer semejante acusación? ¿Hay un cambio en la estrategia jurídica o es una situación real que bajo las condiciones de una nueva fiscal permitiría adelantar una investigación frente a una denuncia tan grave, sobre todo cuando manifiesta que este caso lo que tiene es un interés estrictamente político? En primera instancia hay que recordar que la declaración que hace hoy el doctor Nicolás Petro, exdiputado del Departamento del Atlántico, frente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, pero lanza varios dardos y muy ingenioso. Se ve que está bien asesorado desde el punto de vista jurídico. El abogado que está con nosotros seguramente lo reconocerá. Primero dice, como bien usted expresa, descalifica las actuaciones de la Fiscalía anterior porque dice que fue obligado, fue coaccionado para poder declarar en contra de su padre, bajo la premisa de que le darían casa por cárcel. Descalifica eso. Segundo, dice que el doctor Euclides Torres, jefe del grupo político Torres del Departamento del Atlántico, había sí financiado, pero actividades antes de la campaña, como la de la manifestación pública de la Plaza de la Paz, donde estuvo en primera instancia ante que todo el país el entonces candidato o precandidato Gustavo Petro. De esa manera no entraron recursos a la campaña del doctor Euclides Torres y que no se de alguna manera declararon, porque fue antes de la campaña. En tercer lugar, dice, además, muy hábilmente, que los dineros que entraron por parte del hijo del Turco de Isaca y del hombre Malboro fueron recursos que él les dijo que iba para la campaña y que ellos engañados le prestaron el dinero y él la tomó a manera particular, que ninguno de esos dineros entraron a la campaña. Él lo tomó para gastárselos con su señora ex esposa, Dey Vázquez. Lo tomó de manera personal. Significa que exime a la campaña del presidente Petro de que hayan entrado sus dineros a su campaña, como trataba de establecerlo medio país. Pero además lo vuelve un caso simplemente civil, en donde hay un cobro de una deuda, porque él dice, y ahora me están cobrando ese dinero. Hay un cobro de una deuda, de una plata que le dieron por parte de los señores el hijo del Turco del Saca y el hombre Malboro. Todo un entramado para volver simplemente un caso civil de cobro de una deuda el hecho de lo que en principio se conocía como el ingreso de dineros de dudosa procedencia a la campaña de Gustavo Petro. Y por último, exime también al doctor Máximo Noriega, entonces candidato a la gobernación del Departamento del Atlántico, simplemente diciéndole que era su asistente
que realmente él no era importante en la campaña, que había una gerente del cual dice no recordar el nombre, una mujer gerente del dice no recordar el nombre, y que en ese episodio el doctor Máximo Noriega no tenía absolutamente nada que ver. Todo cuadra para, por supuesto, eximir de responsabilidad al presidente de la República, a Máximo Noriega, a Euclides Torres y por supuesto al mismo, a Nicolás Petro, donde simplemente pasaría de ser una persona que hábilmente y de manera indebida y afectando los intereses del hijo del Turco El Saca y del hombre Malboro, tomó la plata de ellos, los engañó diciéndole que iba para la campaña y él lo tomó personalmente para comprar bienes, para gastárselo con su ex esposa. Ahí queda remitida toda esa parafernalia alrededor del ingreso a la campaña de Gustavo Petro de dineros de dudosa procedencia o que no fueron declarados en la campaña. Muy hábil la declaración del doctor Nicolás Petro esta mañana frente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en un tribunal en la ciudad de Barranquilla. Debe estar bien asesorado por parte de sus abogados. Bien asesorado. Y es que bajo esta perspectiva se produce el cambio en la Dirección General de la Fiscalía y coincide con la audiencia esta declaración que da efectivamente el exdiputado y el hijo del presidente de la República, Nicolás Petro Burgos. Doctor Paulo Liscano, ¿cuál es el detalle que debemos considerar en medio de semejante acusación cuando un fiscal es señalado de coaccionar a quien está siendo investigado, de declarar en contra de su padre, que se trata nada más y nada menos que el mismísimo presidente de la República? Esto es un asunto que trasciende de lo jurídico y de lo delictivo por tener tras bambalinas una intención política para dañar la imagen del presidente de la República. Sí, completamente, Julio César. Inclusive en su declaración, el hijo del presidente Nicolás Petro Burgos lo estaba manifestando. Se politizó el asunto jurídico. Y esto denota esa gran inercia que hay de volver políticos los aspectos procesales para efectos de minar la imagen, el prestigio, la capacidad política, la capacidad de gestión, la providez administrativa y todos los aspectos que pueda tener algún personaje que tenga alguna divergencia política, partidista o de tendencia de criterios o ideas políticas diferentes. Y en eso nos han sumergido también a los colombianos, a los ciudadanos. Esto es otro capítulo más de esa telenovela, de este propósito que no deja focalizarse en otros aspectos más importantes. La idea de tener un criterio de desautorización al hijo del presidente es un escándalo que tiene unas consecuencias de factura hasta internacional. Es una necesidad de deslegitimizar los actos de cualquier funcionario. Una persona tan cercana como el hijo de un presidente a aspectos tan oscuros como la financiación ilícita, la cercanía del hijo de un presidente a un grupo de contratistas como el clan Torres, como se dice, como se le ha puesto, pues también genera un criterio que nos sumerge a todos en un capítulo cada vez más interesante sobre estas críticas. Pero todo esto mina y aporta a esa gran dificultad que estamos viendo en este momento como pueblo, que es la polarización. Esa polarización donde están los unos buscando los errores de los otros para efectos de
de ensuciarlos, oscurecerlos y de esta manera pues tratar de hacer prevalecer ese criterio que se tiene, digamos, egoísta por tener la razón de un voto, la razón de la argumentación de un criterio, la razón de tener una ideología política por encima del interés general o universal. Entonces, creo yo que pues, jurídicamente sí están haciendo un ejercicio pragmático de la defensa del hijo del presidente, pero también esto es un distractor de asuntos que deberían ser más importantes y que deberían estar sumando a un proyecto de país como el que debemos tener todos de una manera universal, en un ejercicio que tenga que buscar que las instituciones como la Presidencia de la República, que las instituciones como la Fiscalía, que las instituciones como los órganos de control y que ejerzan inspección, vigilancia y control deberían tener unas particularidades más profundas y que deberían tener el sentido de dirigir sus ejercicios no a focalizarse en personas, sino en tener unas soluciones sociales mucho más importantes y con un apoyo de la ciudadanía a estas instituciones. El apoyo ciudadano, como muy bien lo plantea el doctor Pablo Lizcano, es fundamental para las instituciones y debemos celebrar que a pesar de que hay un giro en la declaración y una serie de contradicciones, señalamientos y acusaciones mutuos entre el fiscal que adelanta la investigación y quien es investigado, en el caso de Nicolás Petro, se pueda de una vez por todas esclarecer qué fue lo que pasó, porque hay una casa política muy importante en nuestro departamento que está saliendo salpicada en medio de esta declaración, que es el denominado clan de los Torres. Y esto va a seguir generando polémica, sobre todo porque nunca deja de llamar la atención que para la gran prensa en Bogotá, los escándalos siempre tienen origen o en Barranquilla o en la costa atlántica. En el resto del país pareciera que todo ocurre de forma transparente. Y digo esto no con ánimos de sembrar y generar dudas o suspicacias, sino que coincidencialmente toda esta trama y todo este seguimiento que se le está dando tiene un origen en nuestro contexto. Doctor Marcos Orozco, ¿qué es lo que hay que analizar aquí? ¿Es un cambio en la estrategia jurídica? ¿Está Nicolás Petro ahora denunciando esa coacción que manifiesta ser víctima del fiscal que adelanta la investigación? ¿Hacia dónde va a apuntar ahora esta confesión? Porque al tiempo que cambia su versión de los hechos, también reconoce que el clan Torres financió múltiples eventos en la campaña presidencial de su padre. Julio, bueno, en esos temas yo creo que honestamente ha hablado un experto y creo que ustedes tienen un dominio importante en este asunto. Yo quiero referirme a los valores de la política, a la forma en cómo se hace la política tradicional, donde se entiende como un negocio. Y ese es el gran problema. Mientras eso no se solucione y se entienda como una inversión con unos retornos de utilidad, pues básicamente seguiremos teniendo este tipo de situaciones en la derecha, en la izquierda, en el centro, en donde sea. Sí, por eso yo he venido haciendo una cruzada por la política con valores, es una política con ética, con carácter y con buenas ideas, que creo yo que es la única solución de fondo a las demandas, a los problemas, a las inquietudes que tiene la sociedad colombiana y la comunidad de nuestro país, y que ha tenido por muchos años. Realmente los líderes que han quedado en la retina de este país han tenido una ética superior. Yo tengo como referente algunos de ellos, el caso de Antanas Mockus, para mí fue un referente, y lo que se ve en ese tipo de política es que sí es posible hacer política con valores, que sí es posible hacer política sin pensarla como un negocio, y yo creo que en ese sentido
el caso de Nicolás lo que demuestra es que nunca hubo una comprensión de la política desde ese sentido, sino que siempre se vio como una forma de mejorar su calidad de vida. Muchísimas gracias, doctor Marcos Orozco, por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla, y le voy a pedir en un minuto sus conclusiones sobre estos tres grandes temas que hemos tocado el día de hoy, principalmente el asunto de la elección de la nueva fiscal, la erradicación manual de los cultivos ilícitos y la gravísima denuncia de Nicolás Petro Burgos. Perfecto, Julio. En primer lugar, repito, una esperanza histórica de que llegue una fiscal independiente, ¿sí? Para iniciar o abanderar la lucha anticorrupción. En segundo lugar, en cuanto al tema de la erradicación manual que le exige Estados Unidos a Colombia, yo repito que esto es un tema donde hay que analizar la legalización desde el punto de vista de regularización con fines de salud pública, donde el Estado controle el monopolio de las drogas, no con el fin de lucrarse, sino con el fin de disminuir el consumo de los actuales pacientes, disminuyendo su dosis de manera progresiva, como se ha hecho en los países donde esto ha tenido éxito. Es decir, se empieza desde el estado más grave en que se encuentre el paciente, disminuyendo las dosis y acompañándolo de un proceso médico hasta que se pueda erradicar por completo la enfermedad. Creo que esa es la mejor salida de esto y la solución que ya se ha dado en otros países. Y en tercer lugar, repito, el tema de la ética en la política es un gran reto, pero muchos nos hemos decidido abanderar y hacer política de esta forma. Hemos hecho campañas y hemos hecho también un trabajo social desde el punto de vista periodístico, donde hemos demostrado que sí se puede emprender proyectos periodísticos con ética, sin depender de patrocinadores que te manipulen, y adicionalmente también se puede hacer política de forma independiente, que es muy difícil, casi imposible, porque te requiere mucho capital financiero, pero sí es posible. Yo creo que hay muchas formas sanas de hacerlo. Obviamente las formas más fáciles son las por las cuales casi siempre se terminan inclinando las personas. Muchas gracias, Marcos Orozco, por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. Doctor Paulo Liscano, sus conclusiones sobre estos tres grandes temas. Sí, Julio, creo que hay un tema de pronto que puede confluir en los tres temas. Y esto me anima a contagiar un poco de positivismo. Los vicios políticos, económicos y administrativos que hemos tenido en nuestro país han permeado las circunstancias de los grandes cargos públicos, han permeado el gran flagelo que tenemos, como se ha considerado a las drogas, el narcotráfico, y ha permeado las circunstancias de ideología política. Pero el anuncio de positivismo es porque cada una de estas noticias trae un anhelo de cambio, así sea mínimo, trae una capacidad de cambiar en algo esa inercia de esa esfera tan grande que es los vicios como la corrupción, el narcotráfico, las influencias económicas en la contratación del Estado y las capacidades que tiene la influencia política y partidista en las decisiones que deben ser centradas en la transparencia y la objetividad. Así, la elección de la nueva fiscal nos trae ese rompimiento, ese ejemplo que deben tener los funcionarios públicos, la capacidad que tenemos como país de unirnos en una visión de la legitimación de los gobiernos por la percepción sencilla de que debe haber cambios porque lo que se ha hecho no ha traído unos buenos resultados o los resultados pueden mejorarse. No hay que pensar entonces que los cambios desde lo blanco desde lo oscuro a lo negro se puedan dar de manera automática, sino que tienen que atravesar por unos grises y por un claroscuro que no se puede definir fácilmente. Todos estos aspectos, estas vetas que hay de claridad,
pues no van a llegar de manera total, sino que son betas que van a irse manifestando con manifestaciones como la que estamos viendo. Y ese sería mi principal aporte, pensar que debemos ser positivos en que las instituciones hay que respetarlas, hay que acompañarlas y que no todas las personas, seguramente la mayoría de los institucionales son personas que hacen su trabajo con convicción y con una capacidad de proponer soluciones a nuestras necesidades sociales. Muchísimas gracias, Pablo Liscano, por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. Lo hemos visto, un panorama político bastante agitado en Colombia. La declaración de Nicolás Petro denunciando ser víctima de coacción por parte del fiscal que adelanta la investigación y, por supuesto, la presión que está generando los Estados Unidos para la erradicación manual de los cultivos de droga, empieza a generar una matriz de distanciamiento sobre un tema trascendental en la relación bilateral entre Colombia y los Estados Unidos. Y por supuesto, celebramos desde aquí que la Honorable Corte Suprema de Justicia ha tomado una decisión y ha designado una nueva fiscal a la que le deseamos lo mejor, que pueda demostrar sus competencias, su idoneidad, su probidad y su capacidad en la conducción de la investigación en nuestro país. Que este momento que está viviendo Colombia permita reimaginar, reflexionar y repensar nuestra sociedad para superar la corrupción que ha permeado todas las capas y las esferas sociales. Una sociedad en la que las instituciones humillan a las personas y en la que la corrupción ha permeado al liderazgo y a las bases, es una sociedad que requiere un tratamiento diferente para superar estos problemas. La opción de cambio debe estar presente en la ciudadanía a partir de la conservación de los principios y los valores que dignifican el gentilicio colombiano. Los colombianos no somos bandidos, los colombianos no somos narcotraficantes, no somos ladrones, somos en su mayoría, en su gran mayoría, gente de bien. Y esa gente de bien es la que merece tener un tratamiento acorde con su comportamiento y con su conducta en todas las esferas del poder, tanto político como judicial. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Nos estamos viendo en todas partes.